Buenas noches, doctora. Esperaremos hasta y 5, porfa, chicos, para que vayan entrando. La persona que está con la presentación, por favor, si la podemos ir probando para que veamos que todo está bien para empezar. Bueno, buenas noches. Sé que es un día un poquito complicado para ustedes. Sus compañeras que están rotando conmigo me han contado que tienen parcial, entonces imagino que están un poco destruidos. Por favor, tengan un poquitito de paciencia, el tema va a ser corto, he tratado de que esté bastante sintetizado, por un lado para que no se me duerman y por otro porque es un tema que la verdad cuando lo resumes, pues por cualquiera de las causas que vayamos a ir viendo, vamos a llegar al mismo efecto. Entonces, antes, ¿cómo les ha ido? A ver, la voz de un valiente. Alguien que quiera comentarnos qué tal van. No, Nicole. Bueno, ya con eso hacemos y entiendo que está un poco complicado el parcial. Entonces, vamos a empezar a hablar de insuficiencia renal aguda posquirúrgica. Aclararles que en esta versión de la insuficiencia renal normalmente estamos tratando con pacientes que eran normofuncionales renales antes de este procedimiento quirúrgico o inmediatamente antes del procedimiento quirúrgico ha surgido un evento que ha tenido una repercusión importante sobre el medio interno, sobre la salud hemodinámica de este paciente, sobre la integridad misma del riñón, o un paciente que ya venía, quizás un paciente añoso, que por cualquiera de estas otras causas que hemos comentado, pues va a salir de ese estado de equilibrio, de balance, ¿no? De salud aparentemente.
La siguiente diapositiva, por favor. Y cuando hablamos de insuficiencia renal, pues es importante que todos tengamos el mismo concepto para que cuando nos comuniquemos y en general en medicina, lo más importante es tener conceptos todos iguales para que cuando nos refiramos a un tema en concreto, todos estemos entendiendo lo mismo y es lo que ustedes van a hacer estos 5 años, básicamente aprender un nuevo idioma para que cuando estén hablando de un paciente, de un caso en concreto, de una patología en general, con algún otro personal, sea médico o de otra área de la salud, pues nos podamos entender entre todos y sepamos exactamente a qué nos estamos refiriendo. Sé que parece un poco bien simple la traducción de lo que hacemos en 5 años, pero básicamente es eso, ¿no? Aprender un nuevo idioma. Y dentro de insuficiencia renal aguda, lo que vamos a ver es que es una disminución súbita de la función renal. La palabra clave ahí es súbita, ¿no? Como decíamos, es un paciente que hasta antes de este evento ha gozado de una buena salud renal. Y esta disminución súbita de esta función renal se va a traducir o va a producir una elevación de los azoados y una disminución en la diuresis. La siguiente, por favor. Ahora, cuando clasificamos las causas de insuficiencia renal aguda, las vamos a dividir en tres. La prerrenal, que nos habla de hipoperfusión. Saben que el riñón es un órgano que se asemeja como una gran coladera que va a ir recibiendo todo el flujo sanguíneo, va a pasar a través de él. Entonces, cuando por alguna razón no recibe una irrigación adecuada, una perfusión adecuada, pues va a ser muy, muy sensible a estos cambios de perfusión. Por otro lado, hay diversas patologías que a nivel del mismo riñón pueden producir daño. Por un lado puede ser una reacción a algún tipo de medicamento, puede ser una lesión propia del parénquima, aquí les puse una dibujito de una poliquistosis renal, pero fácilmente también un trauma renal mayor en el que el riñón esté fragmentado puede asociarse también a un daño intrínseco del riñón que puede ser de forma súbita. Y en cuanto a las causas porrenales o obstrucciones de la vía urinaria, pues los litos son los que llevan el mayor porcentaje de causas obstructivas, pero también existen otros, ¿no? Como coágulos, incluso tumores, pero el que más asociado está a una insuficiencia renal aguda es el tema de litiasis. Como causa única, quiere decir que solo un lito produzca una insuficiencia renal aguda, debería ser una litiasis obstructiva bilateral, lo cual es sumamente extraño, pero sí sucede, como estas cosas extrañas que a veces les encanta preguntarnos, ¿no? De excepciones o cosas extraordinarias, puede ocurrir, pero muy, 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 muy extraño. Estamos hablando de menos del 5% de una incidencia. Entonces, puede haber, sí, pero estamos hablando de que son de las cosas raras. Y creo que la mayoría de mis alumnos saben que en general en medicina lo primero que se nos tiene que ocurrir no son las cosas súper, súper extrañas, sino las cosas más frecuentes. Y de una vez que descartamos lo más frecuente, pues ya podemos ir viendo las cosas extrañas. La siguiente, por favor. Este es un poco el, el paciente que vamos a ver, ¿no? En la insuficiencia renal aguda postquirúrgica. Es un paciente que estando sano, en un estado de equilibrio, de hemodinamia, hemostasis, perdón, como quieran decirlo, sufre un evento, puede ser un trauma abdominal penetrante, torácico, una fractura de huesos largos, que van a involucrar un gran secuestro de sangre. Puede ser un trauma de retroperitoneo, como decía, un trauma renal también. Entonces, este paciente va a sufrir pérdidas sanguíneas importantes, que le va a llevar a una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, ¿no? Por falta de aporte. El riñón no va a poder trabajar en un estado de hipoperfusión, de hipoxia, y entonces va a colapsar rápidamente en cuanto a su función. Hay que recordar que estos pacientes que van a sufrir grandes hemorragias son pacientes que son candidatos a sufrir transfusiones masivas o importantes. Eso puede ser una causa que conlleve dentro de una serie de factores que vamos a ir mencionando. Otra de las causas es que es un paciente, como ven, que va a sufrir gran dolor.
Entonces es un paciente al que le vamos a administrar una gran cantidad de analgésicos y normalmente en su atención prehospitalaria, en su atención prequirúrgica, al no estar bajo algún tipo de anestesia, pues va a recibir gran cantidad. Entonces también en estos pacientes es importante saber cuánto tiempo de su accidente o por cuántos centros ha pasado antes de llegar a la sala de quirófano, un poquito para que tanto el cirujano como el anestesiólogo estén al tanto de que es un paciente que ha sufrido más o menos agresiones renales en función de los medicamentos que ha ido recibiendo, porque a veces vienen después de unas referencias del primer nivel, le ponen 60 de ketorolaco, pasa al segundo nivel y que le ponen diclofenaco y que le ponen tramadol. Entonces las dosis y la cantidad en estos casos que estamos viendo que son importantes y mayores, muchas veces no se miden porque el siguiente médico que recibe solo está en el afán de recibir o de calmar el dolor agudo, pero no está tomando en cuenta un poco la historia con la que viene el paciente. Eso por un lado. Por otro lado, los traumas que van a involucrar extremidades, donde vamos a tener compromisos musculares, estos pacientes atropellados, atricionados, donde hay lesiones por cizallamiento, que básicamente es que le compriman los músculos a un nivel en el que se va a sufrir un daño tisular importante, donde se va a liberar pigmentos del músculo, que son la mioglobina y su porción M, pues estos pigmentos a nivel del riñón lo que van a hacer es obstruir, es como un lavaplatos en el que le tiraste todos los restos de los platos, pues se va a tapar, tal cual, el glomérulo y las asas se van a tapar. Entonces va a sufrir una necrosis tubular por obstrucción de la globina que da el pigmento a los músculos, ¿no? Y esto nos va a condicionar una insuficiencia renal, intrarrenal, porque este paciente, al margen de la hemorragia, de todo, va a tener este otro proceso a nivel obstructivo intraglomerular. Entonces es importante tener idea de lo que está pasando con este paciente cuando vemos estos pacientes grandes, politraumatizados y demás. Y es por eso que el tema de atención primaria y secundaria de estos grandes politraumatizados es importante que ustedes ya desde este curso vayan dominando, si luego hagan una TLS y en el internado ya lo vivan en directo, desde ahora tienen que ir teniendo una idea por lo menos grosera, gruesa, de qué es lo que le está pasando a este paciente, porque si bien vamos a ver en insuficiencia renal aguda riñón, pero a este paciente que tiene sus riñones le han pasado varias otras cosas, ¿no? Ha sido atropellado, tiene una caída de altura, yo que sé, lo han apuñalado, como estamos viendo en las imágenes, hay una historia ahí. Y si bien la lesión no necesariamente es netamente renal, la repercusión de todo lo que ha sucedido en su sistema, pues se va a traducir en su salud integral. Entonces también, como futuros médicos, no pierdan de vista que siempre vamos a ver la parte global, general, de un todo del paciente. Si bien vamos a ir estudiando todo por patologías como para ir ordenando los conocimientos y dentro de este caos o de esta avalancha informativa que tenemos dentro de lo que es medicina podamos organizar el conocimiento, la información de la que disponemos, también y siempre creo que a veces les aburro un poquito con eso de decir que revisen sus técnicas de estudio, porque el mayor problema que tienen es que han estudiado un tema, sí, no sé si de la mejor manera, si están subrayando, revisen un poquito eso, ahora hay muchísima información al respecto de que no es de las mejores técnicas, pero no es solo estudiar y memorizar y aprobar o no aprobar o pasar el examen. Se trata de que ustedes en 5 años van a someterse a un examen los que quieran hacer una residencia médica y tienen que tener esa información al alcance. Entonces esa información tiene que estar ordenada, estructurada y también tiene que estar relacionada, ¿no? Que tiene que ver un trauma renal, que tiene que ver con una fractura, que tiene que ver con un paciente politraumatizado, todo eso se tiene que ir relacionando. Entonces un poco de este ejercicio que a ratos no sé si algunos lo entienden como que sí está relacionado o algunos dicen que está hablando ya se perdió, sino que sí, cuando vamos a considerar un todo con el paciente, sí estamos considerando de que este paciente pues ha sufrido todas estas cosas, ¿no? Se le ha puesto un montón de AINES, se le ha puesto un montón de anestésicos, le están transfundiendo, está recibiendo cargas de volumen para reanimarlo, entonces todo esto está pasando a una sola persona. Y es ahí donde todo lo que hemos estudiado en diferentes materias se tiene que relacionar y tiene que cobrar un significado
un poco más relevante para que podamos entender en concreto qué está pasando con este paciente. Entonces, no se olviden que eso de hacer un vistazo es como alejarnos un poco de la imagen, ¿no? Quitar un poco del zoom y ver de lejos qué le está pasando a este paciente. Eso también nos ayuda no solo con esta patología, sino con muchas otras, para entender un poco el contexto y descubrir un poco, ¿no? Como que en medicina somos como detectives, ¿no? Y vamos viendo pistas y vamos viendo qué está pasando con este paciente y qué pasó primero, entonces, y qué pasó después o qué fue la consecuencia de lo que hicimos. Entonces, en esta secuencia de ir entendiendo qué le pasó al paciente es importante a veces alejarnos de la patología en concreto e ir viendo qué otras cosas le están pasando a este paciente. Entonces, ustedes se imaginan que encima de todo este pobre paciente le transfundan un paquete globular que no sea compatible, entonces obviamente la evolución, la historia natural de su enfermedad va a cambiar abismalmente, ¿no? Entonces, todas estas cosas son las que tenemos que ir considerando y que un poquito les redundo sobre esto porque a veces se enfrascan solo en una patología, pero no están viendo el general del paciente. Entonces eso es importante, no perder el general y tomar en cuenta todas las cosas que le están pasando en simultáneo a este paciente, porque al menos en el pre, trans y postquirúrgico inmediato son horas críticas en las que las decisiones son importantes y es en este paciente en el que ahorita nos vamos a enfocar y del que vamos a hablar en concreto, ¿no? No otras causas de insuficiencia renal, sino simplemente esta aguda postquirúrgica, porque de estas primeras horas y las decisiones que tomemos y las correcciones que hagamos va a repercutir en gran manera sobre la sobrevida de este paciente. La siguiente, por favor. Entonces, de las causas prerrenales, como ya hemos dicho, estamos hablando de este paciente con algún tipo de politraumatismo, ¿no? Que lo va a llevar a un estado de hipovolemia, de shock, o pacientes que la lesión, si bien puede no ser tan importante como un tórax inestable, una fractura de esternón y demás, puede llevar sí a afectar netamente el corazón como un taponamiento cardíaco que va a condicionar una insuficiencia cardíaca y por ende va, como decíamos, repercutir en el resto de los sistemas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, de las causas intrínsecas, no las he puesto aquí, pero sí el tema de la administración de medicamentos, posibles reacciones alérgicas, la cantidad de AINES y de otros anestésicos que haya recibido, en el caso de pacientes con traumas quizás no tan importantes que han tenido un manejo de 24, 48 horas intradomiciliarias, sí puede haber recibido grandes cantidades, no más en nuestro país donde la farmacia casi ninguna diferencia con una tienda tiene porque tú entras y te compras todo lo que quieres y no te piden una indicación, no te piden nada básicamente. Entonces es importante este tema de poder tomar en cuenta esto, ¿no? Y lo que les decía, en los grandes traumatismos que llevan a lesiones musculares importantes, el tema de la necrosis tubular aguda por obstrucción es una de las cosas más importantes que pasa, que es esta imagen como necrosis de caseificación en la plaquita de histopatología de rarefacción. Si vemos los glomérulos sí los podemos reconocer, pero hay partes de tejido donde se ve todo sin un aspecto definido y esas son las áreas de necrosis. También se puede producir no solo por la obstrucción de pigmentos a nivel del riñón, sino también por hipoxia, ¿no? Partes del riñón pueden sufrir hipoperfusión y van a irse a necrosar. Obviamente el tema de la necrosis tubular aguda es un proceso que va a mejorar si se solucionan las causas tanto de obstrucción como de hipoperfusión, pero va a tener una duración hasta desde 3 semanas hasta 3 meses, ¿no? Durante las cuales este riñón va a estar anulado y es probable que amerite o que necesite un apoyo hemodinámico. Y obviamente otro tipo de nefritis intersticiales agudas tipo alergias, reacciones adversas y demás, porque este paciente estamos diciendo que va a entrar al quirófano. Y en ningún otro lugar del mundo vamos a recibir los medicamentos que recibimos en un quirófano. Por ende, las reacciones alérgicas son frecuentes y si bien el quirófano está equipado para resolverlas, el tema es que va a sumarse a los eventos adversos que ya ha sufrido este paciente. Entonces, obviamente nos va a causar más daño y va a afectar netamente al riñón. La siguiente, por favor. En las causas porrenales, si bien las obstructivas, como hemos dicho, la más frecuente por ser aguda es el tema de la litiasis, como podemos ver en las imágenes, también
Es una causa de obstrucción que si en general pensamos que es crónica, el tema de la hiperplasia prostática. El problema es que este cambio para los pacientes es tan progresivo que hay pacientes que juran, obviamente pacientes normalmente mayores de 70, 75 años, que aseveran de que no tienen síntomas miccionales, ¿no? Y a veces uno está por poco, sí, usted tiene problemas, señor, y el señor está con cara de, lo negaré hasta la muerte, ¿no? Un poco es un tabú social, un poco es el temor de los pacientes de que hace muchos años, al parecer, asociaban la cirugía de próstata con una alta mortalidad. Entonces, y también un poco es que este cambio se va a ir sucediendo de forma muy progresiva. Entonces, el paciente de 75 años probablemente se olvidó cómo orinaba a los 30 y para él es normal levantarse 10, 8 veces en la noche. Nosotros sí podemos deducir de que obviamente no es normal y algo está pasando, pero a veces hacer que el paciente comprenda esa realidad y no lo asocie netamente a su edad es un poco complicado. Y obviamente este paciente que ya tiene un proceso obstructivo de la vía urinaria y que va a ser sometido sea por problemas intrínsecos al tema de su próstata, que le puede llevar también directamente a una insuficiencia renal en el caso agudo, pero si sufría un proceso agudo, sí tenemos un proceso que resolver, ¿no? Sea una fractura de cadera, precisamente porque se anda levantando 1000 veces en la noche, sea un TEC, o sea también un atropellamiento que puede sufrir a la edad que sea. Entonces es importante saber que estos pacientes tienen una historia y pueden haber cosas no relacionadas como tumores, por ejemplo, que también pueden condicionar procesos obstructivos, pero que esté en un paciente que ha sufrido un politraumatismo severo. Entonces, como les decía, siempre es importante ver que podemos encontrar cosas no relacionadas y que hay que saber qué tipo de importancia y cuánta relevancia va a tener desde el punto de vista del manejo agudo de esta patología. Siguiente, por favor. Entonces, de la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda me gustó la imagen para que se imaginen o para que se les quede ahí como recuerdo de que básicamente eso es lo que pasa. Este riñón está obstruido por todas las causas que hemos visto y va a tener una alteración funcional importante, normalmente relacionado a hipoperfusión renal, daño tubular y una disfunción celular que puede llevar a una necrosis tubular aguda que si bien corrigiendo las causas de base hemos dicho que se va a poder solucionar, puede que en una primera instancia precise apoyo de hemodiálisis para revertir la patología aguda que está sufriendo este paciente y para poder contribuir, además de estabilizar su función renal, contribuir a que pueda el paciente recuperarse de este posoperatorio. No, no es solo esa parte hiperaguda de las primeras 24 horas, sino que a futuro también se tiene que dar una solución a largo plazo. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, como les decíamos, este tema de la edad avanzada puede ser un factor de riesgo. Enfermedades renales previas, un paciente que sea insuficiente renal crónico y además sufra un accidente, atropello, reacción alérgica, lo que sea, puede tener una insuficiencia renal crónica reagudizada. Obviamente, el tema de los fármacos nefrotóxicos, y ahí les dejaba un dibujito con un hemotécnico, que son de los más nefrotóxicos que tenemos, eso para que se acuerden que seguramente en sus exámenes de fármaco va a entrar, espero que como causas frecuentes, no como extrañas causas poco probables, sino que lo que tenemos que ver y obviamente una cirugía mayor va a involucrar para un paciente mayor chance de transfusión, mayor recambio sanguíneo si hay hemorragias en el trans, aparte del que el paciente tuvo antes de llegar a la sala de quirófano, eso quiere decir que hay pacientes que reciben grandes transfusiones. Dentro de esto también el tema de los anestésicos, no se olviden que causa una vasodilatación del lecho venoso y puede condicionar, si las dosis no son adecuadas para ese paciente, en la anestesia regional especialmente, puede condicionar hipotensión transquirúrgica sostenida y severa, que es de difícil manejo y que puede llevar a que este paciente reciba grandes cantidades de aportes endovenosos para mantener la perfusión, ¿no? 6000 cc, incluidos sangres, geles y demás. Entonces, es importante también que el anestesiólogo que va a manejar este paciente, que es complejo,
tenga conocimiento, tenga cautela y también que sea muy preciso en las dosis que va a utilizar, porque de eso va a depender el posoperatorio y las expectativas de vida del paciente a corto plazo. La siguiente, por favor. Entonces, ustedes en grandes rasgos y cosas crudas que van a ver, este paciente que está esperando, tal vez porque hay otra cirugía en quirófano, es un paciente que va a estar en oligonuria, es un paciente que puede presentar edemas, principalmente los edemas así agudos en pacientes añosos, ¿no? Pacientes más jóvenes que tienen una turgencia de la piel adecuada, difícilmente se va a notar. Normalmente a nivel bipalpebral podría ser, ¿no? Que se note un poquito la sobrecarga de volumen, pero en el paciente joven de difícil caracterización, a menos que ya esté empezando a tener alteraciones de la respiración. Y obviamente se va a asociar con náuseas, confusión y fatiga, ¿no? Pero en los pacientes que están intubados, por ejemplo, por un TEC asociado, porque además este politrauma se asocia a un TEC severo y demás, es más difícil de poder tener esta información. Entonces hay que ir viendo otras causas y ayudarnos de ella a la parte de laboratorios para poder llegar a estas conclusiones. La siguiente, por favor. Obviamente, si tienen un paciente politraumatizado y le colocan la sonda Foley y viene pura sangre que coagula, no es como, como un refresco de sandía, sino que parece ahí una gran morcilla a la bolsa colectora, pues estamos hablando de un paciente que tiene un trauma importante a nivel renal y sea un trauma abdominal penetrante o abierto, pues hay un compromiso directo en el que más vamos a sospechar todavía que esa unidad renal afectada, que esperemos que sea solo una, esté teniendo severos problemas y la otra que ha quedado como monorrena funcional ante el daño severo de una de las unidades renales, pues obviamente más fácilmente va claudicar y llevar a una insuficiencia renal aguda. De los laboratorios, a estos pacientes se les pide absolutamente todo, grupo sanguíneo, VIH, porque es un paciente que va a ingresar a quirófano, ¿no? Los grupos sanguíneos, además, al momento de solicitar las transfusiones, se vuelve a verificar, se vuelve a repetir. Entonces, cuando estén con un paciente así en quirófano y sean el internito, tienen que volver a tomar la muestra de sangre. Por mucho que en su laboratorio diga O positivo o diga lo que diga, es un sistema de seguridad para el paciente para evitar los errores en el tema de tipificación. Además de los azoados, la creatinina, se hace también una medición de los electrolitos, ¿no? Y además de todo este prequirúrgico que habíamos visto. La siguiente. Entonces, dentro de estudios complementarios va a depender la magnitud del trauma del paciente. Si es un paciente que está sumamente inestable, pues probablemente no se le haga ningún laboratorio y suba de emergencia. A veces a laparotomías sin estudio de imagen previo, dada la inestabilidad hemodinámica del paciente, pero que si le colocamos una sonda Foley y viene una hematuria macroscópica profusa y el paciente está muy inestable, no sirve de nada llevarlo a una sala de tomografía porque no va a perfundir. Dentro del manejo de un trauma abdominal cerrado, sí es importante realizar, si el paciente está en condiciones, la tomografía, y podemos tener hallazgos como este, ¿no? Un gran hematoma retroperitoneal que están viendo ahí, de la parte blanquita que están viendo es el contraste que está fugando, y como pueden ver, ese riñón está fragmentado, está roto, ¿no? Las partes más como plomitas en las partes blancas, que es el parénquima del renal, se ve que está con soluciones de continuidad y es un trauma importante, ¿no? Entonces el retroperitoneo fácilmente puede contener entre 3 y 5 litros, por ende, este tipo de pacientes que si bien pueden parecer hemodinámicamente estables al momento de llevarlos a la tomografía, pero que vemos estas imágenes, muchas veces suben directo a UTI y a quirófano o quirófano y UTI, porque es un paciente que está sufriendo una pérdida muy grande, ¿no? Este tema de la fracción excretada de sodio era un poquito para traducirles, que he visto que lo ponen en varios artículos últimos y también en algunos laboratorios, que nos habla que esta fracción debería salirnos menor al 1% y nos dice que debemos dividir la concentración de sodio en orina sobre la concentración de sodio en sangre. Si sale mayor a 1 o hasta 2, estamos hablando de que hay un daño agudo y una supresión de la función renal de más del 50%. Entonces es una de las ayudas laboratorios indirectas, ¿no? Ahora, las limitaciones en nuestro medio es que eh, hacernos sodio en orina de urgencias es muy extraño y puede que a pesar de que lo solicitemos no nos hagan el cálculo o que este paciente pues esté en un estado tan
inestable hemodinámicamente hablando, que no necesitemos llegar a hacer esto, ¿no? Sino que la magnitud del trauma nos obliga que a pesar de que el paciente esté sufriendo pues una lesión renal por hipoperfusión o ya tenga establecida por las horas de evolución una insuficiencia renal aguda, debe subir a quirófano porque su vida está en riesgo. Entonces son cosas que hay que considerar, pero que no siempre podemos realizar en la práctica. La siguiente, por favor. Ahora, los criterios de insuficiencia renal aguda, que se eleve a la creatinina más de 0,3. Esto, como les digo, puede aplicarse en pacientes que tengan un trauma menor, ¿no? Una fractura de fémur o así, y que como es de alguna provincia lejana, hayan tardado en referirlo. Y obviamente por el intervalo de laboratorios podríamos ver si hay esta variación desde que ingresó al primer centro hasta que llegó al segundo hora, normalmente en 48 horas, pero hay pacientes que en 24 por la magnitud de la lesión o por la edad del paciente pueden ya presentar, ¿no? Y otra causa sería una disminución del volumen urinario, menos de 0,5 o 50 ml por kilo en 6 horas. Pacientes que nos llegan transferidos, el mayor problema es que a veces llega la bolsa de orina vacía y nadie ha registrado, que a veces hasta los de enfermería no le designan a su interno, vacías y anotas, y solo hizo la mitad de la indicación, vació. Entonces, en estos pacientes siempre hay que, pienso que para hacer un manejo adecuado hay que suponer lo peor, ¿no? Y tomamos en cuenta si está en cero, si no hay ninguna parte donde diga que se vació, por mucho que el personal diga que sí había orina y demás, pues hay que ponernos en el peor escenario y todas las medidas que vayamos a ir tomando con este paciente, en todo caso va a ir a tratar de preservar su vida. Entonces, siempre cuando tengamos ese tipo de cosas y ustedes son el interno a cargo, si ven que el personal de enfermería no ha registrado, ustedes siempre en su evolución, si es un paciente que está con sonda clara, sonda hematúrica, francamente hemática, con coágulos, sin coágulos, todas las observaciones que puedan hacer y el volumen que están viendo en ese momento, ¿no? Puede que alguien en el transcurso lo vacíe, que llegue sin un reporte, pero de su evolución de ustedes ya va a estar consignado que sí el paciente estaba presentando diuresis, ¿no? A pesar de que después haya presentado una oliguria o anuria. Entonces es importante eso de que seamos un poquito detallistas con lo que estamos registrando. La siguiente, por favor. Lo que hablábamos en la ecografía, pues un tipo de esta imagen nos tiene que hablar de que este paciente ya venía con una patología renal establecida, había un proceso obstructivo o si es un niño probablemente estemos hablando de un reflujo importante al que se le va a sumar el estado actual del paciente, no sea por lo que sea que lo han traído quemado, accidentado, politraumatizado y demás. Y en estos casos estamos hablando de una lesión por renal por la obstrucción, en el caso de múltiples quistes, que las imágenes a veces son difíciles de interpretar, porque a veces incluso nos hablan de que no están identificando el riñón debido a la distorsión de la anatomía, pero ya nos da una pauta de que ese paciente probablemente no estemos tratando de recuperar una función, porque no hubo una función previa normal, ¿no? Entonces, todas estas cosas, como les digo, nos ayudan mucho a poder tener un manejo adecuado del paciente y a no estar tratando de atribuirle, ¿no? Y pensar que esto es causa de una lesión de uréter y una obstrucción y demás, sino que, como les digo, siempre en medicina hay que ver lo más frecuente. Lo más frecuente es lo que con más posibilidades va a suceder. La siguiente, por favor. Y de las complicaciones, pues este paciente va a tener un disturbio hidroelectrolítico importante, va a ser una acidosis metabólica, con una elevación del pH, una disminución del bicarbonato y una disminución del CO2, y pues lo que va a hacer este paciente es una sobrecarga de volumen, ¿no? He visto y he tenido algunos pacientes a los que les han administrado un transquirúrgico de 1 hora y media a 2, por la magnitud del sangrado y demás, que les han administrado 6.000 cc. Entonces, obviamente, si es un paciente joven, va a aguantar todo. Podemos hacer catéteres venoso central, reperfusiones y aportar cuando es un paciente joven, ¿no? Vías en brazos, en piernas, en todo cuando se trata de un paciente politraumatizado, pero cuando es un paciente con muchos añitos, pues fácilmente va a llegar a esta sobrecarga, ¿no? Porque es un paciente en el que las arterias y las venas ya están más rígidas, más fibrosas, no nos colaboran.
Entonces van a tener daños previos que nos hace que sea un paciente de mayor complejidad en su manejo y si bien lo vemos relativamente íntegro, ya viendo la edad podemos ir suponiendo que este paciente va a tener un manejo más complejo, ¿no? Y hay que tener cuidado con estos pacientes. Y obviamente también eh, quizás ustedes a veces los obliguen a dar un poco de información a la familia, porque a veces como que cirujanos, jefes de guardia y demás están en el afán de subir con este paciente quirófano, primero, a menos que realmente les autoricen a dar información, no den información porque no están autorizados y puede ser causa de castigo. A veces, obviamente, nos angustia un poco la reacción de los familiares, ¿no? Queremos tranquilizar, queremos informar, porque creo que nos gustaría que hagan eso en el caso de que seamos nosotros los familiares, pero si no están autorizados, si no les dan una indicación expresa, no se pongan a dar explicaciones a los familiares, es algo muy complejo. Si bien a veces uno puede actuar de buena voluntad, pero se puede meter en muchas complicaciones porque a veces los pacientes no van a escuchar todo lo que van a decir ustedes, ¿no? Se van a quedar con palabras, con frases y a veces incluso van a tergiversar el contenido de la información. Entonces es mejor que cuando vaya su médico tratante, su jefe de guardia a dar información, sí les aconsejo no huyan, acompañen para que ustedes vean cómo se maneja un poco la situación, cuando van a dar las noticias de un fallecimiento igual, porque a veces por el colapso de las salas de emergencia puede que los envíen y si ustedes nunca han visto cómo se hace, nunca han hecho esto, pues podemos ser muy crueles en la forma en que lo decimos, podemos ser muy torpes o podemos no darnos a entender y el familiar solo queda más confundido. Entonces, en esa parte, siempre es bueno acompañar al residente, acompañar al jefe de guardia y escuchar, ¿no? Cómo lo plantea, cómo se explica con los familiares, incluso para que sepan qué no decir a veces, porque a veces esa es la enseñanza que tenemos, pero siempre hay una mejor forma de explicar algunas cosas, siempre y cuando estemos calmados. Entonces también parte de eso para ustedes, ¿no? Son situaciones nuevas que van a ir viviendo y que a veces uno no está pues con todos los capítulos de Grey's Anatomy encima, sino que en la vida real es diferente. Nos enfrentamos a niveles socioculturales diferentes de nuestros pacientes y a veces por mucho que expliquemos, en lugar de ayudar a que comprendan, los confundimos más. Entonces en eso sí, un poco de cautela y tratar de evitar al máximo el que ustedes se enfrenten o estén delante de familia de forma directa, por lo menos hasta que pasen sus 3 a 6 meses del internado, porque si no, a veces son experiencias que nos dejan así como que impactados y no de la forma más agradable. Entonces, eso como recomendación, chicas. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues un poquito esto, recuperar el equilibrio. Eso es lo que queremos con ese paciente, ¿no? Quitar los nefrotóxicos, si hubo alguna alergia, si hubo algún tóxico, si el paciente vino porque estaba intoxicado y la insuficiencia renal deriva de un tipo de intoxicación o de algo así, deshacer eso, desechar, tratar de eliminar y demás. Mejorar o mantener la perfusión renal también es una de nuestras pautas básicas en el manejo de este paciente y monitorizar su balance hídrico. Muchos de estos pacientes, como hemos dicho, para lograr mantener estos pilares de tratamiento, vamos a requerir reemplazar la función renal transitoriamente con hemodiálisis, porque lastimosamente puede que la función renal se haya dañado de forma severa, puede que termine sin riñón, como ese caso que hubo del Chapare, ¿se acuerdan? Que fue un trauma, al final no fue un trauma, pero el paciente quedó anéfrico, ¿no? Le hicieron una nefrectomía de un riñón en herradura y el informe de patología decía que los traumas o las fracturas que sufrió el riñón fueron posteriores a la nefrectomía. Y es porque en un paciente con un gran hemoperitoneo, con grandes colecciones hemáticas y encima anomalías tan severas de la anatomía, puede llevar a este tipo de errores. Entonces, por eso siempre preferimos meter pacientes completamente estudiados, de preferencia con una tomografía, pero a veces, como decimos, o no se le ocurre al cirujano, o no hay las condiciones, o el tomógrafo no está funcionando, entonces hay que ser muy cauto con estas cosas, ¿no? Pero sí el paciente puede necesitar y no está mal que lo metamos a diálisis si es que eso va a mejorar la expectativa de vida y la recuperación del paciente, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora eso el uso de diuréticos es bastante controvertido, pero en algunos casos, aún dañado el riñón, obviamente tiene que depender del grado de daño, puede ayudarlos todavía
Si bien no va a ayudarnos con la función de concentración, con la eliminación de azoados y no sé qué, puede conservar una función de simplemente eliminar el exceso de líquidos y en ese caso el uso de diuréticos nos va a ayudar a tratar de curar o de resolver este problema del mayor aporte. ¿Cuál es el contra? Que este paciente, si estamos hablando que es un paciente que estamos manejando con problemas de hemodinámicos, todo diurético nos puede condicionar una pérdida de desequilibrio que se ha tocado y obviamente volver a un estado de hipotensión. Entonces, sí, eso con mucho cuidado y obviamente podemos usar otro tipo, ¿no? Quizás dopamina, con dosis renales que nos ayude a mejorar la perfusión cardíaca, el funcionamiento y además nos saque volumen. Entonces, sí es muy importante el tema del criterio, cuál usaríamos. Como decimos, furosemida en casos muy seleccionados, ¿no? Traumas muy leves, insuficiencias muy transitorias o pacientes que estén entrando en un grado moderado severo de obstrucción o de daño de la función renal, pero que estén todavía con diuresis. La siguiente. Y las indicaciones de diálisis, ese es el AIU, que obviamente yo creo que van a llevar más esto en nefro, pero vamos a hacer en pacientes que tengan acidosis, alteraciones de electrolíticos severas, ¿no? Potasios mayores de 5 a 7 con alteraciones del electrocardiograma, pacientes intoxicados, pacientes con una sobrecarga de volumen, ¿no? Que está orinado en una cirugía de 6, 7 horas, 500 ml y le han administrado más de 6.000, 7.000 cc, más las transfusiones, más todo, aún contando el sangrado, a veces tienen balances positivos de más de 3.000, entonces estos pacientes sí son candidatos a una diálisis que más que sacar el acúmulo de azoados, porque son horas de esta interrupción de su función renal, es más que todo para sacar el volumen, ¿no? Y obviamente los pacientes que estén cursando con una insuficiencia renal crónica que se reagudice de forma súbita a causa de este trauma o politrauma que haya sufrido el paciente. La siguiente, por favor. Y pues lo más importante del tema es obviamente la prevención, ¿no? Paciente que tiene algún tipo de fractura, fractura de fémur, húmero, demás, ya hacemos mucho colocándole una vía periférica, ¿no? No colocándole tantos calmantes, tal vez usando algo de morfina teniendo en cuenta y cuidado la hipotensión y obviamente su control hemodinámico con la participación obviamente de algunos otros especialistas como un nefrólogo, un intensivista y demás para que el manejo del paciente sea más integral. La siguiente. Y el pronóstico obviamente va a depender de las causas y del tratamiento oportuno que hagamos. Normalmente una necrosis tubular aguda en un paciente sano y sin patología asociada se va a resolver de forma espontánea hasta en un lapso máximo de 3 meses, pero puede que en 3 semanas haya sobrepasado este evento y si bien ha perdido algún porcentaje de función renal, lo que queda es suficiente para que tenga el resto de su vida sin ninguna alteración, ¿no? Y obviamente en algunos casos con una insuficiencia aguda grave que no se ha podido manejar o que ha sido la suma de muchos factores, eh, todos adversos para el paciente, puede quedar instaurada una enfermedad renal crónica. La siguiente. Entonces, chicos, espero que no haya sido tan largo, que les haya gustado y que principalmente queden un poquito con la curiosidad de estos pacientes, pero es un mega resumen síntesis para que se lleven, porque es una de las cosas que creo que con más frecuencia van a ver en los quirófanos y demás. A veces no se toman en cuenta estas cosas y el paciente empieza a debutar con una insuficiencia renal aguda, pero pasadas las 72 horas del posoperatorio, ¿no? Y cuando vas viendo, pues el paciente recibe omeprazol, recibe diclofenaco, le aumentaron su esquema de antibióticos porque sospechaban de que podía haber algún otro esquema con gentamicina, con amicacina, entonces todas estas cosas empeoran, ¿no? Es como sobre el llovido mojado, el pobre riñoncito está tratando de sobreponerse y nosotros, si no tenemos en cuenta las características del paciente, solo le vamos a aumentando comorbilidades, ¿no? Entonces eso es importante si estamos en la capacidad, si nos hemos dado cuenta que está sucediendo, yo creo que ningún colega va a molestarse con ustedes y hacen dar cuenta, ¿no? Y decir, doctor, mire, ya está recibiendo esto, ya está recibiendo lo otro, este señor se tiene 70 y tantos años, y si le mandamos una valoración a nefrología, o si tenemos cuidado, o si usamos tramadol, cualquier sugerencia, creo que es buena, porque todos nos podemos equivocar y principalmente porque eso les ayuda a ustedes a practicar
y a poder hablar un poquito más con libertad. A veces los veo en los hospitales y están como muy calladitos y tienen temor de decir, ¿no? Bueno, todos hemos tenido esa etapa de que tenemos temor porque estás a veces pensando que tú estás muy equivocado, pero a veces no. Pienso que muchas veces ustedes están viendo más el contexto del paciente y algunos detalles que con la rutina y con el afán a los tratantes pues se les puede ir. Entonces pienso que no tengan miedo de expresar lo que saben. Total, lo máximo que van a tener es la retroalimentación de por qué su idea podría estar mal y también eso es bastante importante para construir conocimiento, para que sepamos en qué nos estamos equivocando dentro de nuestras apreciaciones o dentro del concepto que estamos teniendo de una patología, ¿no? Porque no todo es cuando estudiamos del libro, sino que en los hospitales vamos viendo y aplicando lo que estamos conociendo y también vamos viendo esas excepciones y cosas raras que con algún paciente sí se queda más grabado y es de forma más didáctica para que ustedes aprendan. Entonces, eso es todo. No sé si alguien tiene alguna consulta, comentario. Rania. Doctora, buenas noches. Una Sí. pregunta. Todo este tema que vimos hoy día es para hacer el tratamiento a un paciente que ha tenido un trauma en su riñón. Eso no lo entendí muy bien. No. Es un paciente que puede que tenga un trauma renal, sí, pero puede que sea un paciente que va a sufrir las consecuencias en su riñón de un politraumatismo, sea la causa que sea a nivel del riñón, que hemos dicho, antes del riñón, que puede ser porque ha sufrido una hemorragia masiva y entonces el riñón ha quedado básicamente isquémico y por ende no funciona, o un paciente que va obstruido y que adicionalmente sufre una otra patología, ¿no? Estamos hablando de insuficiencia renal aguda postquirúrgica. Suma todas las causas por las que un paciente puede tener insuficiencia renal aguda en el posoperatorio. Está bien, doctora, gracias. No, a ti, gracias, Rania. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Perfecto, chicos. Entiendo que están molidos después de su examen. Gracias a todos. Y con las de práctica nos vemos mañana, chicas. Coordinamos por el grupo. Gracias y hasta mañana, chicos.